Cuando uno tiene oportunidad de predicar en otra iglesia, que no es la iglesia en la que usualmente predica, yo en Getsemaní predico todos los domingos. Por lo general no predico cuando no estoy allá, como hoy, por ejemplo. Hoy es otro que está predicando y es muy normal entonces saber que si es otro que está predicando, por lo general es porque el pastor no está. Y aparentemente es como más fácil ir a predicar a otra iglesia y uno dice, pues agarro un sermón de lo que ya tengo cocinado, lo repaso y ese lo predico allá para donde voy. Pero con ustedes no pude hacer eso. Yo busqué, sí, me senté en mis archivos, en mi computadora, comencé a buscar una serie que había predicado y no sentí en ningún momento paz de como que tenía que predicar de esos viejos sermones. Y Dios me movió a otro tema que no he predicado, o sea, nuevecito para ustedes. Me llevó a un salmo que yo nunca había pensado en detalle lo que ese salmo decía. No puedo decir que nunca lo había leído porque Dios me ha dado la oportunidad de leer la Biblia completa varias veces. Pero es de esos salmos o de esos textos bíblicos con los que yo me encuentro algunas veces donde digo, esto no estaba antes, este versículo lo escribieron hoy, porque no recuerdo que ese texto estuviera en la Biblia anteriormente. Y con este salmo me pasó eso. Me topé con el salmo, lo leí y dije, este salmo está nuevecito. Este salmo lo escribió David específicamente para la iglesia Silón. Entonces voy a leerlo completo, pero no se asuste porque el salmo tan solo tiene 6 versículos y es el salmo número 13. Quizás desde el punto de vista de la superstición de nosotros los humanos, el 13 es mal visto y es visto como un número así mal presagioso, pero eso es invento de la gente, eso no tiene ninguna credibilidad al respecto. Vamos a leer todo el Salmo 13. Son 6 versículos que lo conforman. Es un salmo que se le adjudica al rey David y que como era la modalidad del rey David, todos sus salmos eran producto de una experiencia, de una circunstancia. No era meramente escribir un poema por hacer poema, sino que era resultado de una experiencia que él había vivido en su relación con el Señor. Y el Salmo 13 es precisamente eso, producto de una circunstancia que el rey David vivió, y entonces en medio de esa circunstancia él expresa estas palabras al Señor. Y lo interesante es que comienza con preguntas, pero no con cualquier pregunta, sino que pudiéramos hablarla como que eran preguntas propias de un reclamo que el rey David estaba haciendo a Dios, producto de una angustia, de un desespero que él tenía, de un sentirse que Dios lo había dejado a un lado, y entonces le hace varias preguntas al Señor en los versículos 1 y versículo 2 del Salmo 13. Pero vamos a leer todo el Salmo 13. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ese es el salmo que Dios me pidió que compartiera con ustedes.
Como les dije al principio, pensé que iba a ser fácil venir a predicar pregonero, porque me era fácil tomar un sermón ya hecho. Pero no fue fácil pensar específicamente en lo que este Salmo 13 dice para nosotros en esta mañana. No es solo para ustedes, sino que primero es para mí, en primer lugar. La realidad del dolor está presente en la vida de todo ser humano. Algunos las hemos experimentado de una o de otra manera. En mi vida personal he experimentado muchos dolores, muchas tristezas que me han llevado a pensar que Dios se ha olvidado de mí. Porque en medio de esas circunstancias que pueden ser opresoras, que pueden llenarnos de angustia, también nos llega el pensamiento de que Dios como que se olvidó de mí, me dejó a la deriva, y entonces en esa deriva yo me voy por un aprisco a toda carrera sin frenar y voy a la derrota total. En mis experiencias eso me ha pasado varias veces. Cuando he sentido que el dolor me ha invadido, he llegado a pensar y he dicho, ¿hasta cuándo, Dios? Porque así pudiéramos ver esas preguntas que el salmista está diciendo acá, que suenan como a cansancio, a protesta. Dice, pero Dios, cónchale, tú no eres un Dios que buscas el bien nuestro y mira todo este mal que me está pasando. ¿Hasta cuándo? No sé si cuando una mamá o un papá está regañando muy consecutivamente a un hijo y de pronto el papá está cansado y le dice al hijo, pero ¿hasta cuándo te vas a seguir portando de esa manera? ¿No le ha pasado eso a ustedes alguna vez? Bueno, ese hasta cuándo podemos verlo de esa forma. Hay muchas veces en nuestras vidas anhelos insatisfechos, decepciones, pérdidas, enfermedades, traiciones, escasez, y esos elementos llegan inclusive a ser parte de la experiencia nuestra y son parte de nuestra convivencia diaria. Un ejemplo, el pastor Juan fue a San Cristóbal a hacer una diligencia muy particular y mire por todo el percance por el cual Juan pasó. Eso es muy humano que nos pueda pasar. Cuando menos pensamos que nos sentimos bien, que estamos tranquilos, que todo parece andar bien, de pronto suceden situaciones en nuestras vidas que nos cambian el rumbo y que no sabemos hacia dónde nos quiere llevar Dios. Entonces muchas veces nos volteamos como para enfrentarnos a Dios y nos cuadramos incluso. ¿Qué te pasa, Dios, a ti conmigo? ¿Hasta cuándo me la vas a tener montada de esa forma? El salmista lo hizo y eso no nos hace a nosotros excepto de también reaccionar de la misma forma. A pesar de que el dolor, casi como ninguna cosa, puede llevarnos a despertar a la realidad de nuestra necesidad de Dios y de su intervención, en ocasiones podemos encontrarnos nosotros permitiendo que ese dolor nuble todo lo demás en nuestras vidas. O sea, Dios nos permite pasar por el dolor para que en medio de ese dolor podamos ver que lo necesitamos, porque muchas veces andamos en esta vida como que si Dios no nos hiciera falta. Pero Dios sabe que a la hora de un obstáculo, de un golpe en la vida, de un sentirnos frenados por alguna circunstancia, Dios sabe que allí sí vamos a decir, sí, hay un Dios. Entonces Dios muchas veces permite esa circunstancia para que nosotros podamos darnos cuenta de que sí necesitamos de Dios. Pero muchas veces, en lugar de mirar hacia arriba, entonces miramos hacia adentro y nos centramos en nuestros propios problemas y pensamos que nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras dificultades superan la inmensidad de Dios, y entonces comenzamos a sentir agobio, inclusive tristeza, depresión, entre tantas cosas negativas sentimentalmente que podemos sentir. Nosotros somos muy dados a fijarnos más
en lo negativo que en las cosas positivas. Somos muy propensos a mirar más los defectos de alguien que mirar las virtudes que pueden ser mucho más que puedan tener las otras personas. Yo puedo ponerles un ejemplo sencillo. Voy a multiplicar. Para mí una de las tablas de multiplicación más fácil que existe es multiplicar por 5. ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo voy a multiplicar y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Estoy seguro que no me voy a equivocar. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 16, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. Perfecto, ¿verdad? ¿No? Perfecto. ¿Cómo que no? ¿Me equivoqué en una? ¿En cuál me equivoqué? ¿Ah? 5 por 3. 5 por 3, 15. Ajá. ¿Cuánto dije yo? Mire. Dije 9 buenas, una sola mala. Y ustedes se fijaron más en las malas que en las 9 buenas. ¿Somos o no somos así? Estaban pendientes para ver si me iba a equivocar y se dieron cuenta que sí me equivoqué. Y quedó más destacado y más en su presencia el error que cometí que en los 9 aciertos con los cuales di. ¿Sí o no? Nosotros podemos tener un problema en medio de 1000 bendiciones que nos ha dado el Señor, pero entonces ese único problema que tenemos nos hace olvidar de las 1000 bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces creemos que el mundo se vino abajo. Y somos capaces de pelear con Dios y decirle a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú la vas a tener agarrada conmigo? Y resulta que ha sido una sola vez en medio de 1000 veces en las cuales Dios nos ha bendecido. Miren, las palabras honestas del salmista se hacen eco en el corazón que está ocupado por el dolor, por la angustia, y a la vez nos apuntan al Señor en medio de cualquier sufrimiento que estemos experimentando. Ya leímos el Salmo 13, pero permítanme primero hablarle de lo que yo considero como primera idea, lo que fue la desesperación de David. La desesperación de David con el Señor está enmarcada en una expresión que usó 4 veces, y la expresión que él usó fue ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo lo veo que aparte de estar sumergido en una desesperación, también yo lo veo como que estaba un poco cansado y disgustado con Dios, porque ese hasta cuándo no me suena pacífico, ese hasta cuándo me suena más bien belicoso, peleón, controversial, como diciendo, Dios, eso no se parece a ti, todo esto que me está sucediendo en mi vida. ¿Hasta cuándo, Jehová? Parece que todos los hijos de Dios nos hemos hecho esa pregunta en un momento u otro. Le dije que yo lo he hecho. Yo me lo he hecho en ocasiones, sobre todo en la experiencia de ver a mi esposa irse con el Señor. En ese momento, cuando yo me di cuenta que lo que estaba era el cuerpo de ella, ya ella no estaba presente a mi lado, yo tuve un conflicto con el Señor muy fuerte en ese momento. Y me atreví con mi boca impura a proferir una serie de juicios en contra de Dios. Porque consideré que con lo que había pasado Dios no me estaba bendiciendo. Y nosotros los seres humanos estamos propensos a proferir este tipo de preguntas en cualquier circunstancia. Y todos los seguidores de Dios en alguna ocasión nos hemos sentido ignorados por Dios, o al menos hemos esperado mucho tiempo para que Dios
nos dé una respuesta favorable, y cuando esperamos una respuesta favorable, de pronto Dios nos sale con una respuesta que no era la que esperábamos. Entonces eso me frustra y me hace pensar que Dios ya no tiene ningún tipo de interés en mí. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta, como dije, se repite 4 veces. Y pudiéramos decir que en medio de lo que gramaticalmente pudiera significar que de manera enfática 4 veces David dice hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, presagia más bien un deseo muy intenso que tenía David de salir de esa circunstancia que estaba viviendo. Ha sido difícil en la historia poder apuntar a qué experiencia particular él estaba viviendo cuando él escribió este salmo. Por lo general el salmo o las cosas que él escribía, las escribía después que experimentaba cierta circunstancia. Y los estudiosos no han podido apuntar al Salmo 13 con una experiencia muy puntual por la cual David pasó para escribir lo que escribió. Pero se puede decir que este hasta cuándo al mismo tiempo, es decir, o sea, ya no quiero más. Ya como que llegué al tope, al límite. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, me van a seguir pasando estas cosas? Así que es un deseo intenso de salir de esa situación, y que por supuesto su corazón estaba ya sumamente angustiado, sumamente desesperado, como que ya no podía más seguir viviendo esa situación. No es fácil evitar que un buen deseo se degenere por la impaciencia, porque uno de los elementos que la palabra de Dios como tal más nos pide a nosotros como virtud que debemos desarrollar es la virtud de la paciencia. Yo compartía en Getsemaní estos domingos atrás que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice: exhorta con toda paciencia. Y a mí me llamó mucho la atención esa expresión, exhorta con toda paciencia. Yo dije, pero bueno, la exhortación está ligada con la predicación, con la enseñanza. La exhortación no es regaño. La palabra exhortación en la Biblia significa rogar con súplica. Y tiene la idea como que si yo me pusiera de rodillas y dijera: hermanos, por favor, ya no mientan más. Y la exhortación está acompañada con una voz de ruego, no con una voz de regaño. Es muy distinto decir: hermano, por favor, ya dejen de ser unas cuerdas de mentiroso, a que yo diga: hermano, ya, dejemos de mentir. ¿Cuál suena mejor? Más agradable. ¿Cuál suena más agradable? La segunda. Eso es exhortar a la luz de la Biblia. Pero de paso Pablo le dice a Timoteo: hazlo con paciencia. Y créanme que yo me desanimé. Dije: no, yo como que no voy a seguir exhortando más, porque tiene que ser con paciencia. Y paciencia es la capacidad ciertamente de saber esperar, pero sin entrar en angustia, teniendo la plena confianza en que Dios va a obrar, pero en su tiempo. Y entonces yo tengo que saber esperar. En algún momento los hermanos dejarán de mentir. En algún momento se acabará el chisme dentro de la iglesia, pero al que Dios pone al frente para enseñar al respecto le dice: hazlo. ¿Con qué? Con paciencia. No te desesperes, hazlo con paciencia. La vida cristiana tenemos que saberla vivir con paciencia, sobre todo cuando las cosas no nos están saliendo como esperamos que salgan. Entonces esos estados de desesperación y angustia son nada más que el producto de la impaciencia, que nos lleva al punto de decirle a Dios: ¿hasta cuándo? Por supuesto, ese hasta cuándo también pudiéramos decir que es la pregunta crítica.
O sea, a menudo nos desmayamos ante la simple duración de nuestras pruebas. Creemos que podríamos soportar casi cualquier cosa si supiéramos cuándo llegaría a su fin. Sin embargo, a veces pasamos por problemas que nos hacen gritar: ¿hasta cuándo? Porque quisiera que se acabara pronto. Mire, yo sé que el problema de la gasolina, por ejemplo, aquí en Pregonero es como más complicado que en San Cristóbal. Allá ha mejorado un poco. Pero cuando estaban en su conflicto más agudo, donde no sabíamos si íbamos a echar gasolina o no íbamos a echar gasolina, muchas veces yo dije: ¿hasta cuándo vamos a tener esta situación? Y quisiéramos que se resolviera ya de manera inmediata. Cuando no se sabía ciencia cierta qué número les tocaba, uno se levantaba. Yo voy a decir cómo era mi forma. Yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, prendía mi camioneta, movía mi camioneta hasta el portón del garaje de la iglesia y me quedaba con el celular en la mano esperando que saliera el reporte, para ver si salía mi número y para ver qué bomba salía. Cuando apenas llegaba el reporte, yo sacaba la camioneta del lado afuera para solamente que el reporte saliera, pegar una carrera tipo meteoro, porque entonces de una vez que salía el reporte yo no era el único que estaba a la espera del reporte, sino mucha gente. Y a esa hora, corra. Han habido choques en San Cristóbal por esa impaciencia, porque queremos llegar rápido y quiero llegar yo, y si no llega el otro no me importa, lo que me importa es que llegue yo. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces la impaciencia se convierte en un enemigo en contra nuestra a la hora de querer que un problema se nos resuelva. Y eso es lo que muchas veces nos está pasando a cada uno de nosotros. Así que el rey David también dijo: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, el dolor en el corazón del rey David provenía de la sensación de pensar de que Dios se había olvidado y de que Dios se estaba distanciando de él. Él podía mirar a su alrededor, compararse ante otras circunstancias donde había visto la mano de Dios más rápida, pero que en estas circunstancias como que Dios se ausentó. Y podemos pensar en un David que se sintió afectado al imaginarse que Dios se había olvidado de él. Sin duda, David había enfrentado muchas circunstancias, quizás algunas peores a las que había enfrentado con más valentía cuando sentía la presencia de Dios con él. Sin embargo, ahora, sintiéndose distante, no hizo falta mucho para que David se desesperara, porque quizás en las otras circunstancias él veía más tangible a Dios a su lado y entonces eso le daba más fuerza para seguir adelante. Pero quizás ahora aquí, en medio de una dificultad muy fuerte, miró a su lado y no vio a Dios y se desesperó. No sé cuántos de ustedes han leído un poema que se llama Huellas, donde el poema comienza diciendo que en camino a la orilla de la playa veía 4 huellas de pies, las 2 de Dios y las 2 mías, y que siempre esas huellas me acompañaban en los momentos más duros de mi vida. Pero hubo un momento donde la tormenta fue mucho más cruel que nunca. Solo vi un par de huellas y ya las otras 2 huellas no las vi. Y dije: Dios, ¿por qué me has dejado? Sobre todo ahora cuando más te necesito. Entonces Dios le respondió y le dijo: hijo, esas huellas que tú ves no son las tuyas, sino son las mías, porque yo a ti te llevo cargado. ¿Qué les parece ese poema? O sea, se angustió de más, dijo: no son las huellas de Dios, son las mías, Dios me dejó solo. Y Dios le respondió: no, esas huellas que estás viendo en la orilla de la arena, de la playa,
no son las tuyas, son las mías, porque tú vas en mis brazos. Quizás a David le faltó esa capacidad de percibir que posiblemente Dios lo estaba sosteniendo. Pero como no lo vio, se angustió y se desesperó. Así que Dios jamás nos olvidará. Amén. Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16. Permítanme leérselo. Isaías 49, 14 al 16. Sión dijo, la ciudad de Sión, el pueblo de Dios dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos que te tengo esculpida. Igual que la idea del poema. Cuando piensas que estás solo es porque te llevo en las palmas de mis manos. ¡Qué bendición o no! ¡Qué gratificante es saber que Dios no se va a olvidar de nosotros! Por muy dura que sea la prueba, la adversidad, la dificultad, por más que veamos escasez, por más que veamos que de pronto el ingreso no es suficiente para poder cubrir mis necesidades más inmediatas, Dios no te va a desamparar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre te va a dar. ¿Y sabe qué? Te va a dar más de la cuenta. Porque Dios es así. La ausencia, pensar que Dios nos abandona, sí puede llegar a pasar eso, pero no a sus hijos. La ausencia final y absoluta de Dios es calificada por algunos teólogos y estudiosos como que eso es el mismo infierno. O sea, si Dios, por actitudes nuestras, ya no puede estar más a nuestro lado, es porque realmente estamos en el infierno. Apartados de mí, dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, 8, 9. Apartados de mí, malditos. Esa expresión es peor que el fuego eterno. Ser castigado de la presencia de Dios es el infierno de los infiernos. Segunda a los Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Solo el que decide darle la espalda a Dios, solo el que decide no conocer a Dios, solo el que decide no obedecer a Dios, dice aquí finalmente que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero qué bueno que yo no califico en eso. Qué bueno que usted como hijo de Dios no entra allí, porque los hijos de Dios, Dios nunca los abandona. La desesperación de David consigo mismo y con lo demás también se menciona en este Salmo 13. ¿Hasta cuándo, dice, pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Qué querrá decir eso? Mire, no es de extrañarse que David se desanimara. El buscar consejo con su propia alma lo había llevado a la tristeza en su corazón cada día. Por lo general, cuando nosotros estamos tristes, deprimidos, la respuesta no está en mirar dentro de mí, sino que la respuesta es en mirar al Señor. Porque si me miro a mí mismo en medio de una angustia, buscando una respuesta en mí, voy a encontrar más desespero, voy a encontrar más angustia, más tristeza. Y muchas veces, cuando me enfrento a problemas, encuentro que esto es cierto. Cuanto más pienso en los problemas, más me deprimo, ¿o no? Miren, perdonen el ejemplo que voy a colocar. Quizás no es el mejor ejemplo. Cuando alguien sufre una decepción amorosa,
y en medio de su decepción amorosa comienza a escuchar música que se le suele llamar música de despecho. ¿Cómo se pone esa persona? ¿Ah? ¿Se pone peor? ¿Sí o no? No se me viene a la cabeza a mí ninguna música de despecho ahorita porque no me gusta. Pero una persona que ha sufrido una decepción amorosa se pone a escuchar música que habla de decepciones amorosas. Ingrata, me olvidaste. Se me ocurre pensar que habrá alguna que tenga una letra parecida. Has partido mi corazón. ¿Se le pone peor el corazón, sí o no? Pero una persona que ha sufrido una desilusión amorosa se pone a escuchar música cristiana, de confianza, de alabanza, de poder en Dios. ¿Cómo se pondrá esa persona? Tomará más fuerza y dirá, no importa, Dios me tendrá algo mejor, la vida sigue, sigo para adelante, en medio de mi dolor, sigo para adelante. Entonces, si uno se pone a mirar más el problema y a mirar todos los pormenores de las adversidades que tiene, permítanme decirlo en mi venezolano popular, más peor se ponen las cosas. Pero si en vez de centrarse en sus problemas, se centra en el Señor, va a tomar más fuerza para seguir adelante. El buscar consejo en su propia alma lo lleva a la tristeza, muchas veces. Entonces, pero cuando oro por los problemas, me llega una gloriosa sensación de liberación y de paz. Me siento tranquilo. Sé que Dios está conmigo. Pensar en nuestros problemas, sin duda alguna, será un trabajo duro. Y el problema es a menudo como una pastilla que más bien no me favorece, sino que me da más bien más dolor todavía. Entonces no debo tomarme el problema como lo único y que ya todo se acabó, porque entonces sería peor. Dijo David entre las preguntas, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y esto es la tercera forma en la que David estaba deprimido. David no quería perder en ningún área donde era atacado y ver a su enemigo enaltecido sobre él. David estaba deprimido, si se quiere, de tres maneras. Les menciono rápido. Primero, estaba deprimido en su relación con Dios. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Segundo, estaba deprimido consigo mismo. Y tercero, estaba deprimido en cuanto a sus enemigos, porque pensó que los enemigos a la final eran los que iban a triunfar, iban a tener la razón y se iban quizás a burlar de él, que lo iban a menospreciar quizás más de lo que ya lo menospreciaba. El sentimiento de David de que Dios lo había abandonado estaba relacionado con su sensación de depresión. Y alguien enumeró amablemente varias fuentes de depresión espiritual. Una, nuestro temperamento puede inclinarnos a la depresión. O sea, mi manera de ser. ¿Cómo soy? Que me tomo todo muy a pecho, que soy el temperamento, no sé si han oído hablar de los temperamentos. Existe el temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Creo que esos cuatro. Si usted es melancólico y flemático, como me considero yo que soy, de pronto un temperamento melancólico o flemático nos hace mucho más sensible a las adversidades. Y eso nos puede llevar de manera más rápida a la depresión. Si es un temperamento así, muy tranquilo, que se le puede estar cayendo el techo, se cayó el techo. Pero no hice nada porque el techo no se cayera, pero yo vi cuando se cayó y no hice nada. Entonces eso me lleva más a la depresión. El temperamento puede inclinarnos a la depresión. La enfermedad puede agotar nuestra fuerza física y provocar depresión. Una persona que no esté acostumbrada a estar enferma y de pronto se enferma, eso lo puede llenar de mucha tristeza y de mucha depresión. Yo me he considerado una persona muy sana,
Pero he tenido dos grandes dificultades de salud en la historia de mi vida. La primera fue el COVID. Estuve hospitalizado 5 días por COVID. Créanme que ese sí fue el estado más depresivo que yo viví, porque me encerraron en un cuarto por 5 días y yo lo único que vi fue puros astronautas. Porque los enfermeros entraban y los médicos entraban que parecían astronautas. Yo nunca le vi la cara. Eso es deprimente, mi hermano. Es muy depresivo. Yo perdí el apetito. No quise comer. Y yo como muy sensible, yo veía cómo agarraban mi comida y la echaban en el bote de la basura. Y yo dije, pero miren, yo ni siquiera la he tocado. Me decían, no, es que ya entró a un cuarto con COVID y ya está contaminado. Y eso me deprimió. Yo dije, no puede ser que boten una comida completa, que yo ni siquiera la abrí, porque era que no tenía apetito. Y créanme que encontré un refugio para poder vencer ese estado de depresión que me dio en esos días, porque sí me dio. Y el refugio lo encontré en el libro de los Salmos. Me propuse a leer el libro de los Salmos, me llevé la Biblia. A mí me conocían en la clínica como el Señor de la Biblia. Y llegué hasta el Salmo 119, de ahí no seguí, porque el Salmo 119 lo volví a leer 10 veces más. Y me quedé en el Salmo 119. Cuando llegué a la iglesia, desarrollé una serie sobre el Salmo 119. Y ese refugio en la palabra me dio la capacidad para yo superar ese estado depresivo que estaba viviendo por causa de la enfermedad, porque nunca había estado enfermo. La segunda vez fue cuando tuvieron que operarme prácticamente de emergencia del riñón izquierdo por causa de un cálculo que medía 4 centímetros aproximadamente y me había causado una obstrucción en el riñón izquierdo. Pero ahí, gracias a Dios, no sufrí mayor depresión, puse confianza absoluta en Dios. Pero la enfermedad nos puede llevar a un estado depresivo. El agotamiento también puede dejarnos bastante abiertos a la depresión y al sentimiento de abandono. La decepción que podamos tener después de un gran esfuerzo, por ejemplo, trabajando mucho en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, y que no le veo el resultado que aspiraba, que esperaba. Eso me puede llevar también al agotamiento y decir, no vale la pena. Y entro en un estado depresivo porque pienso se me van a acumular las deudas. ¿Cómo resuelvo ahora? Entonces se me pone la cosa bastante complicada. La desesperación de David consigo mismo y con los demás. Él tenía angustia con él y angustia con sus enemigos. La oración, sin embargo, David ora por su relación con Dios. Y mira cómo le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ese versículo a mí me impresiona bastante. Se lo vuelvo a leer, mira, respóndeme. ¿Qué pregunta le había hecho David al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? 4 veces, ¿hasta cuándo? Y parece que no había respuesta. Entonces de pronto Dios le dice, mira. No sé si a usted le ha pasado que usted está conversando con alguien o le hace preguntas y la persona no tiene ninguna reacción y usted de alguna manera le llama la atención. Pero ¿me vas a poner atención, sí o no? Mírame. Aprende las normas del buen oyente, que cuando te hablas tú miras a la persona que te habla. Y pareciera ser que David respondió de esa forma, pero yo pienso que no, por lo que sigue. Dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Era tanta la situación que tenía David que pensó que iba a morir. Y le dice a Dios, alumbra mis ojos, hazme entender toda esta situación por la que estoy pasando. Dice, alumbra mis ojos.
Es pedir que Dios te dé el entendimiento, la capacidad de saber qué vas a hacer, cómo vas a actuar. Mírame, respóndeme. David clamó desesperadamente a Dios, pidiéndole al Señor que le respondiera. Yo tengo un nieto de 1 año y unos meses. Todavía no habla mucho. Solo dice 2 palabras: mamá y abuelo. Y se ha vuelto muy conversador conmigo. ¿Qué me dice? No sé. Pero yo lo tengo cargado y él llega con sus 2 manitos, me agarra la cara si yo la tengo volteada y me la pone de frente y me habla, como diciéndome: mírame, abuelo, te estoy hablando. Y algo así pienso que David le dijo al Señor, le agarró su cara y lo volteó y dijo: mírame, respóndeme, te estoy haciendo preguntas, no te me hagas el loco. David sentía que Dios no estaba escuchando. Por eso dijo entre las preguntas: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, David se vio como que él estaba hablando al aire, que nadie le estaba prestando atención. Por eso dice: mírame. Sin embargo, debe continuar clamando, porque Dios es honrado cuando clamamos a Él de manera persistente. Y me atrevo a decir que también lo honramos cuando clamamos a Él desesperadamente, porque con eso demostramos que necesitamos de Él, que me siento que no puedo, que yo no tengo la capacidad, y por eso desesperadamente acudo a Él. Y creo que le honro cuando acudo a Él desesperadamente. Dios a menudo espera hasta que nuestras oraciones, si se quiere, sean desesperadas antes de respondernos, para que nosotros veamos que necesitamos depender de Él absolutamente y no por mis propias fuerzas. La oración tiene poder, no porque en sí misma persuada a Dios, a un Dios que sea quizás reacio. En cambio, la oración perseverante y aún desesperada demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que le importan a Dios, cumpliéndose así la promesa de Jesús cuando dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. La oración desesperante implica dependencia en el Señor, que no tenemos a dónde ir, que nuestro único camino es Dios. Y Jesucristo lo dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran, os será hecho. David dijo: alumbra mis ojos. David tuvo la sabiduría de saber que, aunque sentía sentimientos poderosos, no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada y oscura, así que clamó a Dios y le dijo: alumbra mis ojos. Job, en medio de su prueba, cuando ya superó el gran problema de su prueba, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él quizás había sido oído de Dios y lo había experimentado en el cumplimiento que Él daba al sacrificar holocaustos todos los días. Pero el problema le sirvió para entender que Él sí de oída lo había oído, pero en medio del problema Él pudo ver a Dios y le dijo: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Las dificultades tienen esa particularidad. Nos permiten ver a Dios de cerca. Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y nos dé de su sabiduría y conocimiento. No importa en qué problemas estemos, deberíamos gritar con todo nuestro corazón: alumbra mis ojos para saber los pasos ciertos que debo dar. Mis hermanos, permítanme saltar y hablar de la declaración extraordinaria que hizo el rey David. La confianza de David en la misericordia de Dios. En medio de sus quejas, de sus preguntas, si se quieren un poco respetuosas, el rey David dijo: mas yo en tu misericordia he confiado.
David, después de su oración, si se quiere, llegó a un lugar de confianza y de seguridad. Por fin, esa expresión "he confiado" habla, si se quiere, en tiempo pasado. Yo en tu misericordia he confiado. Es como que si David recordó que realmente confiaba en Dios y entonces logró despejar por completo la niebla de sus ojos, que no le permitían ver realmente a Dios. Y se dio cuenta que Dios sí lo había bendecido a él mucho, y que esa dificultad por la que estaba pasando ahora no iba a ser una en la que Dios no lo iba a guardar, lo iba a bendecir. Yo en tu misericordia he confiado. Y en ese lugar de desánimo, David no podía quizás confiar en la justicia de Dios, ni en la ley de Dios, ni en la santidad de Dios. Esas cosas, si se quiere, más bien lo podían condenar, porque sus sentimientos le habían hecho no ver con claridad, no estaba entendiendo bien las cosas, pero siempre podía confiar en que Dios era un Dios todo misericordioso. Cuando no pueden confiar en nada más, confiemos en la misericordia de Dios, porque aparte de eso, dice la Biblia, que sus misericordias son ¿qué? ¿Son qué? Nueva cada mañana. Creo que es lo más hermoso. ¿Qué significa que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Que su reacción hacia mí siempre será de más amor, de más bondad cada día a mi favor. Que es como un borrón y cuenta diaria, que ya la misericordia que Él tuvo contigo ayer, la de hoy, serán mejores que las de ayer. Pero las de mañana, ni hablar, superarán a las de hoy. Y David, a última hora, echó mano de eso. Luego dijo David, después que dijo, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, mi corazón se alegrará. Ahora David todavía estaba, si se quiere, sumergido en los sentimientos negativos, pero él entendió que si se centraba en Dios, las cosas iban a cambiar y se iban a lograr. Pero entonces dirigió sus sentimientos a un lugar que lo iba a llenar de alegría. Le dijo a su corazón que se ocupara en regocijarse, que ya no había motivo para entristecerse. Dice, me alegraré en tu salvación. Y esto fue lo que llenó de regocijo realmente a David, a saberse hijo de Dios. Y eso lo llenó y lo entusiasmó. Si eres salvo, puedes regocijarte y decirle a tu corazón que comience a regocijarse, porque eres hijo de Dios. Dios no abandona a sus hijos. Y eso es motivo suficiente, porque a pesar del problema que tenga, soy hijo de Dios y eso no me lo quita nadie. Ni ningún problema, ni ninguna adversidad, ni ninguna dificultad. Y que por esa condición de ser llamado hijo de Dios, tengo la vida eterna ganada. Y eso debe llenarme de alegría, a pesar de que mi problema sigue. El profeta dijo, el gozo del Señor es que, el gozo del Señor es que, mi fortaleza. Y ese gozo tiene que ver con saberme que soy hijo de Dios, que puedo acercarme a Él en cualquier circunstancia, y eso me debe dar la fortaleza suficiente. Entonces, ¿qué importa el problema que se me presente? Dijo, cantaré a Jehová. David sabía que el regocijo se expresa maravillosamente en el canto, así que él cantaría a Jehová. Al Señor expresaría su gozo, su canto, y eso sin duda alguna iba a aumentar en él las fuerzas para seguir adelante. Hay una canción de un hermano boricua puertorriqueño llamado Daniel Ríos, donde él dice, si te sientes obsesionado, que no puedes alabar a Dios, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Y él canta en la canción de ahí en adelante, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando uno en medio del problema, en vez
destacar el problema, destaca la adoración al Señor, crea que te levantarás de allí siendo más que vencedor. Cantaré a Jehová. Miren, no hay suficiente canto en el mundo para poder darle a Dios exaltación completa y plena. Recuerdo una historia que leí de una señora que servía en una casa. Ella solía cantar mientras lavaba ropa. Su jefa le dijo: chica, ¿cómo es que siempre estás cantando? Y ella dijo: el cantar mantiene alejados los malos pensamientos en mi mente. Si tú tienes un problema que puede ser muy grave, pero te centras en cantarle al Señor, cree que no vas a pensar en lo más mínimo en el problema que tienes, sino que vas a pensar en la grandeza del Señor. David pasó de estar deprimido y sentirse abandonado por Dios a cantar con alegría. Mis hermanos, con ojos alumbrados, David entonces ve la bondad de Dios, porque él dijo: me ha hecho bien. En medio de todo, Dios me ha hecho bien. Y mientras David pensaba en ello, tenía una buena razón para cantar y regocijarse, porque Dios había sido bueno con él. Dios nunca ha sido malo con nosotros. Aún en las situaciones donde hemos tenido más dolor, Dios no lo ha hecho por mal. Dios siempre tiene buenos propósitos en nuestras vidas. Pero debemos, en medio de esas adversidades y en medio de la tristeza que nos pueda dar, es centrarnos en una adoración plena con el Señor, porque Él me ha hecho bien. Al comienzo del Salmo, David estaba abrumado, pero al final, ahora ve cómo Dios le ha hecho bien, debido a que sus ojos fueron alumbrados y pudo ver las cosas como realmente tenían que ver. En tiempos de angustia, el Señor con una u otra escritura nos va a fortalecer contra todo. Tanto que a menudo he pensado, después que pensé en este salmo, si fuera lícito, podría orar por mayores problemas para obtener un mayor consuelo de parte de Dios. Porque mientras más problemas tengamos, más consuelo y apoyo de Dios tenemos. Pero cuando ponemos las cosas en su debido lugar, mis hermanos, no sé qué tanta dificultad puedas tener. No sé cuáles han sido tus frustraciones en la vida. David las tuvo. No sé cuántas veces le has dicho a Dios: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Te vas a olvidar de mí? ¿Me vas a dejar ir a la muerte en medio de este problema? ¿Hasta cuándo, Dios? Pero a la final David dijo: yo siempre he tenido tus misericordias. Y se dio cuenta que Dios siempre había sido bueno para con él. Cree que igualmente así ha sido Dios contigo. Amén. Jamás ni nunca tu problema superará a Dios. Dios está por encima de cualquiera que sea tu problema. ¿Qué tal, por favor, si estás de pie? No piense en su problema ahorita. Piense que es necesario que Dios le abra los ojos para que usted pueda ver cuán bueno ha sido Dios con usted. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque también podemos decir como el salmista: cantaré a Jehová por siempre. Tú tienes todo poder. Tú puedes, oh Dios, aún en medio de la tormenta, poner paz en nuestros corazones y abrir nuestros ojos para que veamos
cuán bueno eres tú. Te bendecimos, porque, oh Dios, tú nos amas y nos quieres dar tu gracia siempre. Oh Dios, mira a cada persona que está presente acá en esta hora. Tú conoces, Señor, sus angustias, sus dificultades, cualquiera que sea. Quizás muchos te han preguntado como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Y han esperado una respuesta de ti y no la han obtenido. Sabemos que eso no significa que te hayas olvidado de nosotros, sino que dejas que la situación siga para que nosotros podamos verte en medio de ella y que eres tú quien nos sostienes y nos llevas en las palmas de tu mano. Dios, bendíceles a cada uno, que tu gracia sea sobre la vida de todos, hoy y por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.